Ella dijo que sus sentimientos por mí no eran románticos, yo respondí que apreciaba la sinceridad, lo que ella no sabía era que el anillo de compromiso ya estaba en la guantera de mi coche. Hola Reddit, mi ex me dijo que solo quería ser amiga, así que la traté como a una amiga, cuentas divididas, ningún favor, cero beneficios. No le gustó la lección, pero eso fue solo el comienzo. Déjame contarte cómo pasó todo. Me llamo Necro, tengo 30 años y analizo datos para ganarme la vida, lo que básicamente significa que paso la mayoría de los días convirtiendo el caos en líneas ordenadas. Mantengo las cosas simples, gimnasio después del trabajo, apartamento limpio, poco ruido. Mi novia, técnicamente ex, era Maya, de 28 años, trabajaba en marketing de redes sociales, vivía en línea y necesitaba que el mundo aplaudiera cada uno de sus movimientos. Habíamos estado juntos 2 años, ella llenaba el espacio y yo lo mantenía organizado, de alguna manera funcionaba o al menos eso creía. Los viernes eran como un reloj, salía de la oficina a las 6, iba al gimnasio y luego pasaba por Rosis, nuestro lugar. Pollo piccata para ella, boloñesa para mí y una pequeña caja de tiramisú. Ella lo llamaba su pequeño cielo, yo lo llamaba mi ventaja. En la guantera, escondido bajo los papeles del seguro, estaba el recibo de un anillo por el que había estado ahorrando durante meses, pagado por completo, el anillo estaba listo para recoger. Planeaba proponerle matrimonio en su próximo cumpleaños, le gustaban los gestos grandiosos y yo estaba listo para darle uno. En el momento en que abrí la puerta del apartamento algo cambió, las luces estaban tenues, la lista de reproducción equivocada sonaba, R&B lento, algo que a ella le gustaba cuando quería atención. El aire olía fuertemente a su perfume, el que usaba antes de una gran presentación o una pelea. Su portátil estaba cerrado sobre la encimera, una copa de vino a medio llenar, mi instinto sabía que eso no era una cena. Ella estaba sentada en la mesa como si hubiera estado practicando, barbilla levantada, manos entrelazadas, falsa calma. Nick, empezó, he estado pensando mucho últimamente. Eso es peligroso, dije, dejando la comida para llevar sobre el mostrador. Inhaló por la nariz, ensayada y tensa, necesito ser honesta, esto es agradable, amo lo que haces por mí, no a ti. Las palabras flotaron un segundo, esperaba una explosión, pero no llegó. Abrí la bolsa, saqué los recipientes y los coloqué cuidadosamente sobre la mesa. ¿Quieres tu pasta antes de que se enfríe? Su frente se arrugó, ni siquiera vas a, Nick. Estoy intentando hablar de nosotros. Te escuché, le entregué el tenedor de plástico, piccata con limón extra, como siempre. Parpadeó rápido intentando mantener el control, ¿eso es todo? ¿Solo vas a servir la cena? Parece la opción menos emocional, me senté tranquilo, la boloñesa olía perfecta, tomé un bocado. Querías honestidad, la diste, estoy procesando. Eso la detonó, empujó la silla con fuerza, eres imposible, no sientes nada, ¿verdad? Todo contigo es lógica, hojas de cálculo, silencio. Me encogí de hombros, el silencio evita que la gente diga cosas de las que luego se arrepiente. Dios, eres insensible. No, dije alcanzando la caja del tiramisú, simplemente terminé de preocuparme. Levanté la tapa, tomé un bocado lento, cremoso, perfecto, el azúcar seguía siendo dulce. Dije en voz baja, ya no vale la pena el precio. Ella se quedó congelada, los labios entreabiertos como si no me reconociera. Seguí comiendo, se dio la vuelta murmurando, siempre ganas haciendo nada, luego se fue furiosa por el pasillo, la puerta se cerró de golpe detrás de ella, el apartamento volvió a quedarse en silencio. Terminé la mitad del postre, cubrí el resto y limpié la encimera. Su perfume aún flotaba en el aire, pero el calor se había ido, olía al final de algo. Me senté en mi escritorio y saqué el teléfono, abrí la foto del recibo del anillo, oro simple, diseño limpio, exactamente su estilo. Lo miré, sin rabia, solo números que no cuadraban, luego mantuve presionado eliminar y lo vi desaparecer. La pantalla se apagó, los viejos hábitos regresaron, abrí mi portátil y creé una nueva hoja de cálculo, la titulé Gastos compartidos. Columnas temporales para alquiler, comestibles, servicios públicos. Si íbamos a ser amigos, dividiríamos las cosas como amigos. La ciudad zumbaba afuera, los autos deslizándose bajo la lluvia, vi mi reflejo en la ventana, la misma cara, solo más callada. Había un dolor sordo en el pecho, no era desamor, solo el eco de un esfuerzo desperdiciado. Maya quería amistad, decidí mostrarle cómo se veía eso en realidad. A la mañana siguiente preparé una taza de café, la mía, la máquina silbó como siempre, pero no había una segunda taza esperando. Cuando ella apareció usando mi vieja camiseta entrecerró los ojos al mirar la encimera.
¿Olvidaste la mía? No, respondí mientras bebía, dijiste que somos amigos, los amigos se preparan la suya. Para el almuerzo ya había dejado de arreglarle los problemas técnicos, su portátil se congeló en medio de una reunión y me llamó desde el otro cuarto. Nick, se está trabando otra vez. Geek Squad cierra tarde, dije sin levantar la vista. Las cuentas se dividieron por completo, detallé comestibles, servicios, plataformas de streaming, cada centavo. Ella había estado aprovechándose un tiempo, solo que no se había dado cuenta. El refrigerador se veía vacío pero honesto, sin yogur importado, sin leche de avena cara. Cuando añadió productos de belleza a mi carrito de Amazon los eliminé antes de pagar. Luego llevé el recibo al joyero y devolví el anillo, el reembolso llegó 2 días después, salida limpia, al menos en papel. El domingo reemplacé la foto enmarcada de las vacaciones sobre el televisor por un reloj negro, simple, silencioso, preciso. Cuando lo vio frunció el ceño, ¿dónde está la foto de la playa? En el almacén, respondí, el tiempo me pareció más relevante. La primera semana actuó como si nada hubiera cambiado, la segunda no sabía cómo comportarse, un día trajo cupcakes a casa e intentó conversar, al siguiente golpeó los armarios tan fuerte que hizo vibrar los vasos, no podía decidir si quería coquetear o pelear. ¿Recuerdas cuando solíamos acurrucarnos después del trabajo? Preguntó una noche. Sí, respondí, también recuerdo pagar el alquiler por mi propio lado del sofá. En el gimnasio James, mi compañero de entrenamiento, notó la nueva energía. Hermano, pareces más liviano, desintoxicado, una bomba de drama. Ella quería seguir siendo amiga, le dije, ahora está recibiendo la versión de prueba. James se rió, canceló la versión premium pero aún quiere el servicio sin anuncios, las suscripciones terminan cuando se detienen los pagos. Le conté que los cambios de humor de Maya se habían convertido en su ejercicio, en casa era cálida, en línea era volcánica, sus publicaciones se transformaron en sesiones de terapia crípticas, las mujeres fuertes no persiguen, atraen, al día siguiente, gracioso como el amor muere en silencio en persona. Me provocaba solo para ver si reaccionaba, no lo hice. Estás emocionalmente inaccesible, dijo durante la cena una noche. Solo soy selectivo, respondí. Eres cruel, no, dije, solo disciplinado. Odiaba lo tranquilo que estaba cada vez que ella empujaba, recibía silencio a cambio, y el silencio la hacía desmoronarse más rápido. Unas noches después, tras otra discusión que no llevó a ninguna parte, exigió, ¿cómo puedes sentarte ahí como si nada te doliera? Porque tú querías honestidad, le dije, los amigos no la usan como arma. Esa frase terminó la conversación, agarró su bolso y se fue, el nuevo reloj marcaba más fuerte después de que la puerta se cerró de golpe. Los días pasaron así, rutinarios, predecibles, pacíficos, hasta que llegó la carta de renovación del contrato de arrendamiento. La abrí en la encimera, la leí una vez, la doblé con cuidado y me dije a mí mismo, quedan 2 meses, perfecto. Cuando llegó a casa vio la carta y se congeló. Vamos a renovar, ¿verdad? Podemos seguir dividiendo todo como lo hemos hecho. No voy a renovar, dije. Su rostro se derrumbó, espera, ¿ya encontraste otro lugar? Todavía no, respondí, pero estoy buscando paz, no metros cuadrados. Intentó otro enfoque, no tenemos que hacerlo raro, podemos seguir siendo amigos. Estoy siendo amable, dije, por eso me voy, antes de dejar de serlo. La semana siguiente su tono volvió a cambiar, era dulce, suave, calculado. Tocó la puerta de mi oficina mientras trabajaba. Oye, dijo apoyándose en el marco, el cumpleaños de mi hermana es el próximo fin de semana, algo grande, fotos familiares, lo de siempre, ¿puedes venir solo por apariencias? ¿Apariencias de qué? Pregunté. De que seguimos siendo civilizados, respondió rápido, mi madre sigue preguntando por ti, será incómodo si no estás. La miré unos segundos, intentaba aferrarse a la historia, no al hombre. Bien, acepté una noche, sin drama. Ese sábado conduje yo, ella puso su lista de reproducción alta, llena de canciones sobre empoderamiento, la bajé a la mitad, se veía increíble por supuesto, siempre lo hacía cuando necesitaba aprobación. Su familia me recibió como si aún perteneciera, su padre me dio una palmada en el hombro, su madre me abrazó, su hermana gritó de alegría, Maya sonrió demasiado y me llamó cariño 2 veces antes de corregirse. Comimos, reímos, fingimos. Entre los platos se inclinó hacia mí y susurró, ves, todavía funcionamos juntos, sonreí sin calidez, como una historia de portada, claro. Sus ojos brillaron, pasó la siguiente hora fingiendo estar entretenida mientras apuñalaba su ensalada como si le debiera dinero. Finalmente su hermana preguntó, ¿ustedes están bien? Maya rió demasiado alto, claro, somos modernos.
Levanté mi copa hacia su hermana y dije, que su año sea más claro que el nuestro. El tenedor de Maya se detuvo en el aire, su familia rió cortésmente sin entender, me excusé antes del postre. Afuera, bajo las luces del estacionamiento, me alcanzó, no tenías que humillarme ahí dentro, siseó. No lo hice, respondí, simplemente dejaste de encajar en la imagen. Me avergonzaste frente a mi familia, fui educado, comido y sobrio, dije, eso es más de lo que logran algunos novios. Sus ojos brillaron, ira escondida bajo el pánico, ¿por qué actúas como si nada de esto importara? Abrí el coche, porque tú dijiste que no importaba. El viaje a casa fue completamente silencioso, ella miraba por la ventana, yo me concentraba en la carretera, la tensión en el coche se sentía más limpia que el ruido que la precedió. Cuando entramos al garaje, salió primero y desapareció escaleras arriba, me quedé atrás con las manos en el volante dejando que el silencio se asentara. El asiento del pasajero aún olía a su perfume, dulce, pesado, artificial. Sonreí una vez, breve, cortante, luego subí, abrí mi hoja de cálculo y añadí una nueva línea, fecha de mudanza confirmada para fin de mes. El apartamento parecía una unidad de almacenamiento esperando juicio, cajas alineadas en la pared con etiquetas escritas en mi letra limpia y cuadrada. El plazo del nuevo contrato se había vencido, no lo había firmado. Maya esperó hasta que yo empacaba la cocina para comenzar, me estás abandonando, dijo con los brazos cruzados, usando una de mis viejas camisetas que se había negado a devolver. No levanté la vista, tú fuiste la que se alejó primero. Bufó, dando un paso más cerca, no tergiverses esto, estás exagerando, dijimos que seguiríamos siendo amigos. Cerré la caja y la sellé con cinta, los amigos no pagan alquiler juntos. Solo me estás castigando, respondió ella, estás siendo rencoroso porque ya no puedes controlarme. Me reí una vez, en voz baja pero cortante, controlarte, despediste a recursos humanos pero todavía quieres el paquete de beneficios. Su mandíbula cayó, ¿crees que esto es gracioso? Un poco, dije, sobre todo educativo. Intentó una estrategia diferente, su última carta, voz suave, paso lento, mano en mi hombro. Podemos arreglar esto, susurró, no tiene por qué terminar. Giré ligeramente para que su mano se deslizara, ya terminó, solo viniste al reestreno. Eso quebró su compostura, ¿de verdad me vas a dejar aquí sola? Tienes amigos, familia, seguidores, dije, estarás bien. Su voz se rompió, no quiero empezar de nuevo, entonces no deberías haberlo terminado, respondí levantando la última caja. Se quedó allí sin palabras, el rímel empezando a correrse bajo sus ojos, el olor de su perfume llenó de nuevo la habitación, el mismo de la noche en que mató la relación. 2 golpes sonaron en la puerta, James y Ben entraron como refuerzo, llegando justo a tiempo. James sonrió, Operación Evacuación Ro, ¿listo? Casi, dije. Maya los miró incrédula, ¿trajiste ayuda? Ben se encogió de hombros, nos paga con cerveza. Nos movimos rápido, James cargó las cajas, Ben se ocupó de lo más pesado, Maya merodeaba murmurando entre dientes sobre lo frío y teatral que estaba haciendo. En un momento estalló, estás actuando como si fuera una desconocida. La miré con serenidad, los desconocidos son educados. Cuando la última caja estuvo en el ascensor, se derrumbó por completo, lágrimas, voz temblorosa, disculpas mezcladas con insultos, estás tirando todo por la borda. Querías honestidad, le dije, solo estoy viviendo en ella. Las puertas del ascensor se cerraron entre nosotros, no me moví, solo escuché el zumbido metálico mientras bajaba. Afuera, el aire era frío y limpio, cargamos las cajas en mi coche, en la camioneta de Ben y en el todoterreno de James. Maya estaba en la ventana de arriba mirándonos, su rostro difuso entre el reflejo de las luces de la ciudad. Hombre, dijo James metiendo una caja, parece que acaba de darse cuenta de que no estabas mintiendo. No lo estaba, respondí. Ben miró su reloj, ¿tienes hambre? Pareces un tipo que acaba de borrar 2 años de su disco duro. Hambriento, dije. Salimos a la carretera, a medio camino conecté mi teléfono al estéreo del coche, su nombre seguía casi en la parte superior de mi lista de contactos, lo desplacé, dudé un segundo y luego presioné eliminar contacto. La siguiente canción empezó justo cuando el reloj del tablero marcó las 12 en punto. Día nuevo, borrón y cuenta nueva. James silbó, reinicio de medianoche, maldito dramático. El tiempo lo es todo, dije. Terminamos en un bar del centro, ladrillo viejo, luces tenues, buen bourbon, de esos lugares donde la música suena baja y el camarero no se mete en la vida de nadie. Tomamos una mesa en la esquina, rodeados por el olor a whisky y comida frita.
Por la huida, dijo James levantando su vaso, por mudarse antes de que empiece el incendio, agregó Ben. Levanté el mío, por mantenerse fuera. La primera ronda pasó fácil, para la segunda James ya estaba en modo narrador completo, recreando mi conversación con Maya en voz teatral. Me estás abandonando, imitó, no, te abandonaste sola, mujer, golpeó la mesa como si fuera un sermón. La mesa cercana se rió, Ben negó con la cabeza sonriendo, no se equivoca, dijo, simplemente ella no pensó que lo harías. James añadió, la mayoría de la gente no espera consecuencias. Respondí, y ellos rieron. No necesitaba hacerlo, se sentía bien solo escucharlos. La noche se volvió un ruido agradable, bromas, viejas historias, sin lástima. Cada chiste pesaba menos, cada trago ardía menos. Alrededor de la 1 de la mañana James empezó a coquetear con la camarera, Ben pidió comida como un hombre poseído. Me recosté, observando el reflejo del neón ondular sobre mi vaso, el silencio se sentía merecido por primera vez en meses, no había tensión, ni actuación, solo el murmullo del bar y dos buenos amigos manteniendo las cosas simples. Al cerrar el local salimos al aire frío, los bolsillos vibrando con las cuentas ya pagadas. James me dio una palmada en el hombro, ¿estás bien, hermano? Mejor de lo que debería, respondí. Ben lanzó sus llaves, eres un agente libre ahora, ten cuidado, la paz es adictiva. Se fueron hacia sus coches y me quedé allí un momento mirando la calle vacía. Mis cajas estaban apiladas ordenadamente en la parte trasera de mi coche, estacionado frente al edificio, podían esperar. Un coche de viaje compartido estaba detenido en la acera, me subí, el reloj del tablero marcaba las 12 de nuevo, aún la misma noche, pero ya otra vida. El nuevo condominio era pequeño, silencioso y limpio, todo lo que el anterior no era. Lo mantuve así, un sofá, una mesa, sin desorden, el tipo de espacio que no discutía. El zumbido del refrigerador era lo más fuerte de la habitación y me gustaba así. El trabajo volvió a fluir con facilidad, me quedaba hasta tarde por elección, el doctor Avery, mi supervisor de proyecto principal, empezó a notarlo. Era perspicaz, cabello gris, voz serena y una forma de mirar a través de las personas como si fueran de cristal. Has estado más agudo últimamente, dijo una tarde inclinándose sobre mi escritorio. El tiempo libre ayuda, respondí. ¿Ruptura? Sonreí. Ascenso y madurez emocional. Ella se rió, bien, sigue así, tengo una cuenta importante en camino y quiero que tú la lideres. Eso era todo lo que necesitaba, propósito, dirección, algo medible. Fuera del trabajo las cosas también se mantenían ordenadas, iba al gimnasio, comía bien y no respondía a llamadas que no quería, era estructura sin ruido. Hasta que el ruido intentó encontrarme otra vez. Maya empezó a probar límites, como si buscara grietas, comenzó con un mensaje aleatorio a medianoche, espero que estés bien, luego una foto de su cena con el texto, echo de menos a mi crítico gastronómico. Los ignoré. Escaló a las redes sociales, viejas fotos nuestras con subtítulos nostálgicos, la bloqueé en todas partes, solo dejé abierto el correo electrónico, documentación, no conversación. Al día siguiente James lo notó, finalmente la bloqueaste, sí, dije, sonrió, bloquear es autocuidado para hombres, un día de spa para el cerebro, respondí, él se rió, suenas curado. Eso significa que es hora de volver a la sociedad, estoy bien aquí, no, dijo, cena benéfica este viernes, Works la patrocina, vas a venir, no hago charla superficial, perfecto, respondió, las bebidas gratis tampoco. El viernes por la noche estaba junto a él en un salón lleno de gente fingiendo interés en subastas silenciosas, el lugar olía a vino y dinero, podía sobrevivir 1 hora, tal vez 2. Entonces la vi. Estaba en la mesa de catering, acomodando postres como una artista, pintando con azúcar, cabello oscuro recogido, mangas arremangadas, concentración absoluta. Lila Moreno, 27 años, chef pastelera, su nombre bordado en cursiva sobre el delantal, mantequilla y flor. James me dio un codazo, la chef parece seria, respeto a la gente que mide las cosas, dije. Cuando me acerqué a por café, me notó observándola mientras colocaba los platos con precisión imposible. Pareces alguien que organiza sus calcetines por orden alfabético, dijo sin mirarme, mantiene el caos fuera de casa. Respondí, eso le ganó una pequeña sonrisa. Deslizó un plato hacia mí, pastel de terciopelo rojo perfectamente en capas, prueba esto, quiero ver si tu cara se mueve, depende de la puntuación, dije tomando un tenedor. El primer bocado fue perfecto, equilibrado, crema de espresso, no demasiado dulce, mi mandíbula se tensó una vez, bueno, preguntó, finalmente vale el precio, dije. Su sonrisa se amplió,
Alto elogio del humano hoja de cálculo, no sabes ni mi nombre, no tengo que saberlo, doblas tu servilleta antes de sentarte, eso es suficiente información. Conversamos mientras preparaba la siguiente bandeja, me contó que había abierto su pastelería con dinero prestado y demasiada cafeína, le dije que yo solía diseñar modelos de datos para gente que no los entendía. Ella rió con naturalidad, sin esfuerzo, no preguntó por el pasado ni llenó los silencios solo para demostrar que podía. Al final de la noche me encontré ayudándola a cargar cajas en su furgoneta. James me miró desde el aparcamiento con media sonrisa, mitad burla, mitad te lo dije. Lila se limpió las manos con una toalla. No tenías que ayudar, quise hacerlo, respondí, parecía la opción eficiente. Ella inclinó la cabeza, hablas como un hombre que vive por las hojas de cálculo, solo cuando cuadran. Antes de irse me dio una pequeña caja atada con una cuerda, para más tarde, ¿qué es? Adivina, dijo. Al llegar a casa la abrí. Dentro había una sola rebanada de pastel de zanahoria, idéntica al del evento. Tomé un tenedor, di un bocado y me apoyé en la encimera, perfecto, limpio, equilibrado. Me descubrí sonriendo, callado, sin planearlo, el tipo de sonrisa que no se muestra a nadie. Por primera vez en mucho tiempo el silencio no se sintió vacío, se sintió merecido. Comenzó en silencio, solo pequeñas sacudidas digitales antes del terremoto. El nombre de Maya volvió a aparecer en mis notificaciones, cuentas falsas dando me gusta a fotos viejas, recuerdos etiquetados resurgiendo de años atrás. El primer mensaje llegó por correo, lleno de autocompasión, echo de menos lo que teníamos, ahora me doy cuenta de cuánto te importé. No respondí. La semana siguiente publicó una serie de selfies con un tipo del mundo financiero, subtítulo, seguir adelante se siente bien. Un día después lo eliminó y lo reemplazó con una cita sobre hombres que fingen ser estoicos pero están vacíos emocionalmente. James me mandó capturas con el texto, está haciendo speedrun de las 5 etapas del duelo, hermano, parece que se saltó la aceptación o nunca la descargó, dije. Me reí una vez, pero no fue gracioso, la gente que vive en línea no soporta el silencio, es demasiado fuerte. Luego vinieron los mensajes de voz, borrachos, arrastrando palabras, choques emocionales, nunca encontrarás a alguien que te conozca como yo, otro unas horas después, crees que eres mejor que todos porque no sientes nada, y el último, un sollozo tranquilo seguido de, odio que estés bien. Eliminé los 3. Durante un tiempo volvió el silencio y pensé que la tormenta había pasado, hasta que apareció en persona. Era martes por la tarde, noche de gimnasio, acababa de terminar una serie cuando escuché mi nombre entre el ruido, Nick. Me giré y la vi en la entrada, maquillaje corrido, ojos demasiado brillantes, hablaba demasiado alto, atrayendo miradas como si necesitara una audiencia. ¿Has estado ignorándome? Gritó desde el otro lado del gimnasio, ¿crees que ahora eres mejor que yo? Dejé las pesas, me limpié las manos y caminé hacia ella con pasos calmados y medidos, cuanto más me acercaba más gente se giraba a mirar. Maya, dije en voz baja, te estás avergonzando tú sola, no a mí. Se estremeció como si la hubiera abofeteado sin tocarla, no te atrevas a hablarme con condescendencia. No lo hago, solo te pido que pares antes de que te arrepientas del bis. Intentó discutir, pero el personal de seguridad ya se estaba acercando, me conocían, les hice un gesto con la cabeza y ellos se encargaron de todo. Ella protestó, lloró, hizo un escándalo y la guiaron hacia afuera. James estaba en la zona de sentadillas negando con la cabeza, hermano, acaba de desbloquear el nivel extra, pronto se quedará sin vidas, dije. Él resopló, hombre, hizo speedrun de las 5 etapas del duelo en público. Cuando terminé de ducharme y salí, el estacionamiento estaba vacío, la paz regresó como si alguien hubiera apagado un interruptor. Pero Maya no había terminado, solo cambió de plataforma. 2 días después su publicación de verdad apareció en redes sociales, una diatriba completa llamándome tóxico, manipulador emocional y frío. Dijo que la había aislado con luz de gas, fue tan dramático que se volvió casi viral. Sus amigas inundaron los comentarios con simpatía, algunos conocidos mutuos me enviaron capturas preguntando si quería aclarar mi versión. No lo hice, el silencio siempre vence al escándalo. James me mandó un meme de un contenedor en llamas con el texto, tu ex ahora mismo, respondí, al menos está dando luz. Fui a trabajar a la mañana siguiente como si nada hubiera pasado, la doctora Avery levantó la vista de su portátil, ¿estás bien? Mejor que nunca, dije. Asintió una vez, entonces manténlo así. Esa noche pasé por Butter and Bloom, Lila estaba guardando cajas de pasteles apiladas detrás de ella, el olor a azúcar y espresso cortaba el aire fresco. Pareces un hombre que acaba de ver arder la vida de otra persona, dijo notando mi expresión. Solo otro episodio de mala televisión de realidad, respondí.
Ella rió suavemente, limpiándose las manos en el delantal. Vi la publicación, la gente me la envió. Por supuesto que sí, ¿de verdad no peleas?, preguntó. Solo cuando queda algo que ganar, dije. Me estudió un momento y asintió, la mayoría no puede resistir defender su nombre, mi nombre no necesita defensa, ya está bien escrito. Su sonrisa se quedó más de lo que debía, ¿nunca te cansas de ser inquebrantable? Aún no, respondí. Sirvió 2 cafés y me dio uno, nos sentamos sobre el mostrador con las piernas colgando, la pastelería oscura salvo por el brillo suave de la vitrina. Me contó de su ex, un músico que escribía canciones de amor para todas las chicas excepto para ella. Le hablé de Maya, breve, factual, sin amargura. Escuchó sin juicio, solo con comprensión tranquila. No creo que seas frío, dijo al fin, simplemente dejaste de ofrecerte al dolor. Es una manera de decirlo. Terminamos el café en silencio, no fue incómodo, fue limpio. Afuera la ciudad zumbaba y por primera vez no se sintió como un recordatorio de nada, solo ruido de fondo. Antes de irme me dio una pequeña caja de repostería, para sobrevivir a internet, levanté una ceja, ¿qué hay dentro? Paz en capas, dijo, pastel de miel. Cuando llegué a casa la abrí sobre la encimera, el primer bocado fue equilibrado, estable, perfecto, sin drama, sin eco, sin pasado. Me apoyé en la encimera mirando el horizonte a través de la ventana, las luces de la ciudad parpadeaban levemente reflejándose en el cristal, como el reloj de mi antiguo apartamento. Revisé el teléfono una vez más, las notificaciones se habían ralentizado, su nombre enterrado bajo otras cosas, lo puse boca abajo y di otro bocado, finalmente valía el precio. Pasaron 6 meses, la vida se había vuelto tranquila en el mejor sentido, mi condominio seguía limpio, el trabajo preciso y el drama bloqueado. La doctora Avery acababa de darme otro gran cliente, tienes una precisión que la mayoría finge, dijo. Asentí, hábito profesional. James seguía ahí, gimnasio, noches de bourbon, sesiones de terapia sarcástica. Ya no hablábamos de Maya, no hasta que ella se obligó a volver a la conversación. Era tarde un jueves, salíamos del gimnasio riendo por el último desastre amoroso de James. Las luces del estacionamiento zumbaban arriba, el aire era fresco y pesado por la humedad. Entonces la vi, Maya, apoyada contra mi coche, como un fantasma que aún no se había dado cuenta de que estaba muerto. Su cabello estaba desordenado, el maquillaje corrido, los ojos amplios con esa desesperación que nace de quedarse sin historias. Sonrió al verme, pero la sonrisa se rompió a mitad de camino. Nick, dijo dando un paso hacia adelante, ¿te ves bien? Suspiré en silencio, tú no. James se quedó inmóvil a mi lado, ¿quieres qué? No, dije, está bien. Me lanzó una mirada, de esas que significan llamas si necesitas limpiar el desastre, y se fue hacia su coche. La voz de Maya oscilaba entre la ira y la nostalgia, sigues igual, frío, intocable, solía odiarlo, pero ahora lo entiendo. Felicitaciones, dije abriendo la puerta, el cierre es gratis esta noche. Ella dio un paso más cerca, las palabras se amontonaban cada vez más rápido. Crees que ganaste, ¿verdad? Tú y esa chica de la pastelería, simplemente me reemplazaste. La miré con calma, tú te fuiste, yo llené el espacio. Su risa salió rota, siempre haces que todo suene tan lógico, pero no sabes lo que ha sido para mí. Me apoyé en el coche, brazos cruzados, entonces ilumíname. Tomó aire con dificultad, lo encontré, el recibo del anillo, antes de terminar las cosas vi cuánto gastaste, lo serio que ibas, entré en pánico, no quería sentirme atrapada. Atrapada, repetí. No estaba lista para ese tipo de compromiso, dijo, pero cuando me di cuenta de que realmente te habías ido, entendí que no quería perderlo todo, solo quería control. Asentí una vez, querías los beneficios de la devoción sin pagar el costo de la reciprocidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no me hables como si fuera un trato comercial, entonces deja de actuar como uno. Se limpió la cara, corriendo aún más el maquillaje, la arruiné, de acuerdo, pero he cambiado, ahora estoy lista, lista para ser la mujer que querías. Bien por ti, dije, el próximo tipo lo apreciará. Su mandíbula se tensó, no hagas eso, no actúes como si no te importara, tú me amabas. Lo hice, respondí, tú no. Dio un paso más cerca, lo suficiente como para que su perfume me alcanzara, una mezcla de viejos recuerdos y mal momento. Ahora sí, susurró, empecemos de nuevo, casémonos, no es demasiado tarde. No pude evitar la pequeña risa que se escapó, no cruel, solo cansada. ¿Quieres el anillo de vuelta? Asintió con entusiasmo, sí, merezco esa oportunidad.
La miré un largo segundo y luego dije, después de todo lo que dijiste e hiciste, preferiría tirarlo a la basura antes que ponerlo en tu mano. Su boca se abrió, eres increíble, crees que eres un hombre perfecto, eres un abusador, Nick, un manipulador, haces que la gente se sienta pequeña solo para sentirte grande. Sonreí levemente, si llamarme así te ayuda a dormir, adelante. Empezó a llorar más fuerte, con un sollozo que ya no sonaba real, solo quiero que volvamos, dijo entre lágrimas, te quiero. Desbloqueé el coche, abrí la puerta y dije en voz baja, ¿quieres la versión de mí que te toleraba? Ya no vive aquí. Su mano agarró mi brazo, no te atrevas a alejarte de mí otra vez. Giré un poco la cabeza, la última vez pediste honestidad, te la di, esta es la secuela. Entré y cerré la puerta, golpeó la ventanilla una vez gritando algo que se perdió detrás del vidrio. No la miré otra vez, puse el coche en marcha y salí del estacionamiento, dejándola bajo la luz parpadeante, pequeña y furiosa contra la oscuridad. A mitad de camino James llamó, ¿estás bien? Sí, intentó las lágrimas, intentó todo. Él exhaló, por fin eres libre, hermano, solo que ella aún no lo sabe. Sí, respondí mirando la carretera, lo entenderá cuando el silencio responda más alto que las palabras. El resto del viaje fue tranquilo, sin música ni pensamientos lo bastante ruidosos como para molestarme, solo el zumbido de las llantas y el brillo tenue del reloj del tablero marcando las 12. Para cuando aparqué, la tensión se había ido por completo, sin ira ni nostalgia, solo esa quietud limpia que llega cuando dejas de explicarte a quienes solo escuchan lo que quieren. Entré a mi condominio, dejé las llaves sobre la encimera y miré la ciudad, las luces parpadeaban en silencio. Cuando el contrato del condominio terminó lo subarrendé y me mudé al loft sobre Butter and Bloom, menos paredes, menos ruido. Un año después, la paz tenía textura, sonaba a mañanas tempranas sobre Butter and Bloom, olía a espresso y azúcar, y se veía como la luz del sol atravesando encimeras limpias. Me despertaba antes que la ciudad, preparaba café y abría la puerta de abajo mientras Lila organizaba su estación de repostería. El reparto llega tarde otra vez, dijo ajustándose el delantal, los llamaré, respondí ya revisando la factura. Sonrió, te mueves como si estuvieras lanzando un cohete, mantiene al caos fuera de casa. A las 6 el lugar cobraba vida, clientes formando fila, campanillas sonando, horno zumbando. Arreglé la caja registradora cuando falló, atendí una llamada de un proveedor e incluso empaqué pedidos cuando su asistente llegó tarde. Ella manejaba el caos, yo lo eliminaba. Cuando pasó la hora punta se apoyó en el mostrador, las mejillas enrojecidas por el calor, sabes, para alguien que dice odiar las charlas pequeñas eres excelente con los clientes. No hablo poco, respondí. Ella rió, deslizándome un pastel. El reloj negro de mi antiguo apartamento colgaba sobre la caja, constante y familiar, un recordatorio de que el tiempo bien invertido nunca se siente desperdiciado. Esa noche, mientras limpiábamos, mi teléfono vibró sobre la encimera, el nombre del remitente me congeló medio segundo, Maya, el asunto decía cierre. El correo era largo, confuso y típico, mitad disculpa mitad anzuelo, solo quiero vernos una vez, hablar, tal vez un café. Lila se acercó secándose las manos, ¿vas a responder? Abrí el mensaje, lo deslicé una vez y presioné eliminar, negocios antiguos, dije, mala contabilidad. Su boca se curvó en una sonrisa, ¿realmente eres alérgico al caos? No, respondí, solo dejé de invertir en la volatilidad. Eso fue todo, sin nostalgia, sin tentación, solo eliminación. La paz se mantuvo. 2 semanas después, tras otro largo día, Lila se quejaba de su proveedor de harina mientras yo ponía la mesa para cenar, me volvió a fallar, dijo que su conductor contó mal. Suena como matemáticas creativas, respondí. Ella siguió hablando, a mitad de su queja, mientras yo deslizaba una pequeña caja de anillos sobre la encimera. Ella se quedó inmóvil, esa es tu propuesta, inversión corta de alto rendimiento. La abrió, la miró y soltó un suspiro mitad risa mitad sorpresa, ¿hablas en serio? No hago teorías, respondí. Un anillo diferente, una ecuación distinta, la misma certeza. Volvió a mirar el anillo y luego a mí, se supone que deberías decir algo romántico, eso fue romántico, dije. Su risa rompió el silencio, sí, obviamente. Cuando dijo que si no fue entre lágrimas ni con dramatismo, solo tranquila, segura, como si ya lo hubiera decidido mucho antes de que yo preguntara. Brindamos con el champán sobrante de un evento de catering, finalmente encontramos algo que vale el riesgo, dije. 2 semanas antes de la boda llegó el problema, literalmente. Un hombre con una placa de inspector municipal se presentó en la puerta con una carpeta, auditoría rutinaria de permisos, dijo. Lila casi dejó caer el batidor, ¿qué auditoría?
Renovamos todo, nuevos cambios en el código, respondió el hombre, tal vez deban volver a presentar los formularios, podría tomar unas semanas. Su rostro se vació de color, unas semanas, no podemos cerrar antes de la boda. Di un paso al frente, tan sereno como siempre, deme los formularios antes del mediodía. Tuvimos toda la documentación entregada y un permiso temporal pegado en la puerta, la aprobación final estaba programada para el martes siguiente. Lila se apoyó en el mostrador mirándome terminar el último correo, hablas con los burócratas como si los amenazaras con auditarlos, los números se escuchan cuando la gente no lo hace. Negó sonriendo, salvaste la tienda, solo la optimicé, respondí. Esa noche comimos comida para llevar en el suelo y reímos hasta que ella se quedó dormida sobre mi hombro. La paz no era aburrida, era el mantenimiento bien hecho. En la cena de ensayo, la única turbulencia vino de la madre de Lila, una mujer amable pero desconfiada de los hombres callados. Es educado, le dijo a Lila frente a todos, pero es tan tranquilo, ¿alguna vez levanta la voz? Lila sonrió, solo cuando la cafetera se rompe. Más tarde me puse de pie para dar un breve brindis de agradecimiento, no hablo mucho, comencé, pero Lila habla lo suficiente por los dos, ella es la razón por la que dejé de mirar atrás. La sala rió, incluso su madre, para el postre me abrazaba y me llamaba hijo, diplomacia eficiente. El día de la boda llegó simple y perfecto, un pequeño jardín detrás de la pastelería, ya suave, bandejas de postres en lugar de pastel, James fue mi padrino, ya 2 copas adelantado pero aún encantador. La doctora Avery apareció tan precisa como siempre y asintió con aprobación como si acabara de certificar otro proyecto exitoso. Los votos fueron breves, Lila dijo, haces que el silencio suene como confianza, yo respondí, tú lo convertiste en hogar. Cuando James dio su brindis fue mitad broma mitad sermón, Nick me enseñó el mejor ejercicio para superar una ruptura, bloquear exnovias y levantar la paz como una pesa. El público estalló en risas. Terminamos la noche como vivíamos, tranquilos, deliberados, útiles. En lugar de lanzar flores, empacamos los postres sobrantes y los llevamos al refugio de la calle de al lado, los voluntarios se sorprendieron, agradecidos. Los ojos de Lila brillaban durante el trayecto a casa, sabes, no eres tan malo en esto de la sociedad, tuve una buena maestra, respondí. Una semana después, por rumores, supe que Maya había visto las fotos de la boda. Alguien del gimnasio mencionó que no lo estaba tomando bien, no pedí detalles, pero lo imaginé fácilmente, su apartamento iluminado solo por la pantalla del teléfono, copa de vino medio vacía, desplazándose por las fotos de Lila y mías, nuestra ceremonia sencilla, las sonrisas, los postres. Publicaría algo críptico sobre el tiempo y el cierre, esperaría me gusta que nunca se convertirían en respuestas, luego cerraría la aplicación para encontrarse con un silencio que no había ganado. El contraste no me hizo sentir superior, solo confirmó que había elegido bien. Algunas personas persiguen el ruido toda su vida y lo llaman amor, yo había aprendido algo mejor. Unas noches después Lila y yo subimos al techo de la pastelería después de cerrar, las luces de la ciudad se extendían en líneas doradas por el horizonte. Ella sacó 2 platos de tiramisú, su receta perfeccionada con el tiempo. Creo que este supera al último lote, dijo. Tomé un bocado despacio, aún dulce, vale el precio cada vez. Debajo de nosotros, las luces de la pastelería brillaban cálidas a través de las ventanas, adentro el reloj negro marcaba constante, exacto, imperturbable. Lila se apoyó en mí en silencio, el aire olía a azúcar y paz. Miré la ciudad que solía recordarme la pérdida y me di cuenta de que finalmente significaba otra cosa. Se siente bien, dijo suavemente, ¿qué cosa? Construir algo que no necesita reparaciones. Asentí una vez, el mantenimiento está subestimado. El reloj siguió marcando la hora, cumpliendo su función. La paz no se encuentra después del caos, se mantiene cuando dejas de invitarlo a entrar. Mi madre le negó el postre a mi hijo en el Día de Acción de Gracias, mientras que sus nietos dorados repitieron. Mi padre me envió un mensaje de texto que decía que transfiriera la hipoteca mañana, así que lo hice, solo que no de la manera que él esperaba. Hola Reddit, mis padres pasaron 30 años tratándome como un experimento fallido, pero cuando humillaron a mi hijo de 8 años en la cena de Acción de Gracias, finalmente dejé de jugar su juego. Lo que siguió fue el ajuste de cuentas financiero más satisfactorio de mi vida. Abróchense los cinturones porque esto se pondrá salvaje. Soy Laura, tengo 37 años, mujer, y he sido la hija invisible desde que nací. No la rebelde, no la problemática, solo la inconveniente. Mi hermana tuvo el protagonismo, mi hermano los elogios y yo recibía la atención que quedaba después de que se agotaban con los hijos dorados, lo que generalmente era nada. Al crecer, aprendí temprano que pedir cosas era inútil.
Cuando gané la Feria de Ciencias del Distrito en octavo grado, después de pasar semanas construyendo un sistema de filtración de agua alimentado por energía solar, mi madre miró la cinta azul y dijo, «Eso es bonito, querida», antes de volver a ayudar a mi hermano con su cartel de estudios sociales que debía entregar al día siguiente. Él sacó una nota de aprobado justo, un 5 sobre 10, y aún así lo llevaron a comer helado para celebrar su esfuerzo. Mientras tanto, mi cinta azul fue a parar a un cajón y nunca se volvió a mencionar. Las mañanas de Navidad eran una clase magistral de favoritismo. Los regalos de mi hermana se apilaban hasta el techo, ropa de diseñador, aparatos electrónicos, todo lo que hubiera mencionado querer en los últimos 6 meses. Mi hermano recibía las consolas de videojuegos más nuevas y equipo deportivo. Mi montón, en cambio, consistía en regalos prácticos, calcetines, material escolar, quizá una camisa de franela si tenía suerte. «Eres tan responsable», decía mi madre con una sonrisa satisfecha, como si comprarme guantes de trabajo en lugar de algo que realmente quisiera fuera un regalo en sí mismo. Recuerdo un año en que pedí un simple set de arte porque me había interesado en la pintura. Llegó la mañana de Navidad y recibí 3 pares de calcetines térmicos y una agenda. El set de arte nunca apareció. Mi padre pasaba los fines de semana en el patio enseñándole a mi hermano a lanzar un balón o ayudándolo con sus proyectos de ciencias. Yo estaba sola en el garaje viendo videos de YouTube para aprender a arreglar cosas porque nadie tenía tiempo para enseñarme. Le pedía ayuda a mi padre y siempre decía, en un minuto, un minuto que se alargaba en horas, luego en días, y al final simplemente dejé de pedirle. Aprendí por mi cuenta a cambiar una llanta a los 14 años viendo videos, y a los 16 aprendí plomería básica del mismo modo. Mi padre estaba a 10 metros dentro de la casa, pero era como si estuviera en otro planeta. El trato de hijo dorado se extendía a todo. Mi hermana podía destrozar el coche de mamá y ellos lo dejaban pasar diciendo, «Los accidentes ocurren, cariño». Yo llegaba 5 minutos tarde después de trabajar en la ferretería y me castigaban 2 semanas. Reglas distintas para cada hijo, pero siempre la misma excusa, así son las cosas. Dejé de luchar alrededor de los 16 años, acepté que siempre sería la hija de respaldo, la que recordaban que existía solo cuando necesitaban algo. Trabajé, ahorré dinero, guardé silencio y construí mi propia vida ladrillo a ladrillo, mientras ellos levantaban monumentos a mis hermanos. Mi primer coche lo compré yo misma a los 17 con el dinero del trabajo en la ferretería. Mi hermana recibió un Honda nuevo por su 16º cumpleaños. La diferencia era tan obvia que hasta los vecinos lo notaron, pero nadie dijo nada. La universidad la pagué yo. Sin contribución familiar, sin acceso a fondos como mis hermanos. Trabajé a tiempo completo mientras estudiaba, me gradué con buenas notas y poca deuda, y no recibí ni una palabra de reconocimiento. Mi hermana abandonó después de 3 semestres porque la universidad no era lo suyo, y le organizaron una fiesta de «Hiciste tu mejor esfuerzo» con pastel y fotos familiares. Mi hermano tardó 6 años en graduarse, cambió de carrera 4 veces y cuando finalmente lo hizo, actuaron como si hubiera curado el cáncer. Cuando yo me gradué, recibí una tarjeta por correo con $50 y una nota que decía, «Felicitaciones por tu logro». El patrón continuó en la adultez. Me divorcié a los 29, no por un drama, sino porque éramos 2 personas que querían cosas distintas. Mi exmarido quería mudarse al otro lado del país por trabajo, yo quería quedarme cerca de mi carrera. Lo hablamos como adultos y nos separamos amigablemente. Mis padres actuaron como si los hubiera avergonzado personalmente. Sin apoyo, sin un «estás bien», solo decepción por haber fracasado en algo de lo que pudieran presumir ante sus amigos. Mi madre llegó a decir en la cena del domingo, «Siempre supimos que el matrimonio sería difícil para ti», como si fuera un defecto de carácter que siempre tuve. Pero lo irónico fue que no me derrumbé, no lloré en su sofá ni pedí ayuda. Simplemente me mudé, encontré un mejor trabajo y compré mi propia casa a los 31, pagada en efectivo, una modesta casa de 3 habitaciones en un buen distrito escolar. Nada lujoso, pero era mía, cada clavo, cada pago, cada decisión era mía. Fue entonces cuando las cosas se pusieron raras. Mi padre de repente quiso ayudar integrando mi hipoteca en un fideicomiso familiar, diciendo que así se simplificarían las cosas y habría más seguridad financiera. Sabía exactamente lo que significaba, quería su nombre en mi escritura, quería el control de lo único que había construido sin ellos, lo único que demostraba que no necesitaba su aprobación ni su dinero. Rechacé amablemente, le dije que apreciaba la oferta pero prefería mantener las cosas separadas. No lo tomó bien, su rostro se puso rojo y pasó 20 minutos explicándome que estaba cometiendo un error y siendo terca sin razón.
Desde ese momento, mi independencia financiera se convirtió en una ofensa personal para él. Cada reunión familiar incluía algún comentario sobre cómo me estaba aislando o era demasiado orgullosa para aceptar ayuda. Y mi hermano Ryan lo dijo mejor una vez, después de una tensa cena dominical: eres la única que no pueden manipular, por eso actúan como si fueras invisible. Lo dijo en voz baja mientras lavábamos los platos. Mamá y papá estaban en la otra habitación discutiendo por algo trivial. Lo miré y me di cuenta de que había estado viendo la misma disfunción que yo, solo desde otro ángulo. Ryan es diferente a los demás, ve el favoritismo, lo reconoce, incluso a veces lo señala. No es parte del problema, pero tampoco siempre interviene. No lo culpo, es difícil luchar contra un sistema del que te beneficias, incluso cuando sabes que está mal. Tiene su propia familia que proteger, sus propias batallas que elegir, pero al menos lo ve, al menos no finge que todo es normal. Luego tuve a Eisen, mi hijo, que lo cambió todo, aunque no de la forma que esperaba. Pensé que tal vez un nieto los ablandaría, que nos daría un punto en común, pero en cambio solo lo añadieron a su jerarquía de decepción. Mi hermana tiene gemelos, Sofía y Michael, perfectos angelitos según mis padres. Sofía toca el piano y saca dieces, Michael está en el equipo de fútbol que viaja por el estado. Mi hermano tiene 3 hijos que nunca hacen nada mal, participan en todo: teatro, deportes, equipo de debate. Mis padres asisten a cada evento, publican todo en las redes sociales, presumen ante todo el mundo. Y luego está Eisen, que es tratado como un visitante en su museo de nietos dorados. Lo ignoran en los pasillos, olvidan su cumpleaños, nunca preguntan por sus intereses. El año pasado, en su 7º cumpleaños, le enviaron una tarjeta 3 semanas tarde con un billete genérico de $20 adentro, sin llamada, sin visita. Mientras tanto, los gemelos de mi hermana tuvieron una gran fiesta en un parque de camas elásticas ese mismo mes, con una lista de 40 niños invitados. Es como ver mi infancia repetirse, solo que esta vez le está pasando a mi hijo, y eso duele más que todo lo que alguna vez me hicieron a mí. He tolerado las indirectas durante años, la forma en que mamá se ilumina cuando mi hermana entra, pero apenas nos mira, la forma en que papá llama a los hijos de mi hermano su verdadero legado en las cenas familiares, la forma en que corrigen los modales de Eisen mientras ignoran peores comportamientos de los otros nietos. Me lo he tragado todo porque eso es lo que se supone que haces, ¿no? Mantienes la paz, no haces olas, te dices a ti misma que no vale la pena pelear. Pero el día de Acción de Gracias lo cambió todo, fue entonces cuando cruzaron una línea que ni siquiera sabía que existía. Llegamos temprano, Eisen y yo, porque él había ayudado a preparar la salsa de arándanos la noche anterior y estaba emocionado por mostrársela a la abuela. Había medido cuidadosamente los ingredientes, removido la olla, probado unas 40 veces para asegurarse de que estuviera perfecta. Usamos arándanos frescos, ralladura de naranja, un toque de canela, y el niño estaba tan orgulloso de cómo había quedado que incluso eligió un recipiente especial para llevarla y le hizo una pequeña etiqueta que decía salsa de arándanos de Eisen, con un dibujo de un arándano. Mamá miró su recipiente, sonrió educadamente y lo colocó detrás del plato comprado en la tienda que había en el mostrador. No la probó, no lo felicitó, ni siquiera reconoció su esfuerzo, simplemente la apartó como si estorbara. El rostro de Eisen se entristeció, pero no dijo nada. 8 años y ya sabía que no debía esperar más. Fue a lavarse las manos en silencio, con los hombros caídos de una forma que me rompió el corazón. La cena fue el caos habitual, 20 personas apretadas alrededor de una mesa para 12. Los hijos de mi hermana tuvieron la primera elección de todo, los mejores cortes de pavó, porciones extra, lo que quisieran. Papá abrió una botella especial que había estado guardando, algo de vino añejo o parecido, y anunció que era solo para adultos que supieran apreciarlo. Luego sirvió un vaso a la hija de 12 años de mi hermana porque es madura para su edad. Ella dio un sorbo, hizo una mueca y lo apartó, y papá se rió como si fuera encantador. Eisen preguntó por qué no había puré de papas ese año, no fue grosero ni exigente, solo curioso, porque le encanta, es su guarnición favorita, y había estado hablando de eso toda la semana. Mamá soltó una risita cortante y dijo, porque algunas personas no necesitan más almidón, mirándolo directamente a él cuando lo dijo. La hija de mi hermana se rió, el comentario no fue sutil, fue cruel, deliberado y destinado a herir. Pero sobrevivimos a la cena, me repetía que ya casi terminaba. Eisen estaba emocionado por el postre, le encanta el pastel de calabaza con queso y mamá hace uno delicioso. Incluso ayudó a colocar los platos de postre, organizando cuidadosamente los tenedores y las servilletas, como si estuviera contribuyendo a algo importante. Había esperado esto todo el día.
Los hijos de mi hermana recibieron sus porciones primero, grandes, generosas, con crema batida extra. Ya iban por la mitad antes de que la bandeja llegara de nuevo a mi madre. Isen se quedó de pie esperando, sonriendo, tenedor en mano, paciente, educado, todo lo que siempre exigieron que fuera. Mamá lo miró y dijo sin pestañear, no se ganó el postre después de cómo se comportó. La habitación se quedó en silencio por unos 3 segundos, se podía oír el reloj de la cocina. Luego uno de los gemelos de mi hermana pidió repetir, y lo consiguió de inmediato, una gran porción, más crema batida, incluso un chorrito de salsa de caramelo. Sin preguntas, sin condiciones. Isen me miró y susurró, está bien, mamá. Eso fue lo que me rompió, no la ira ni las lágrimas, sino la aceptación. Mi hijo de 8 años aceptando que no merecía postre mientras veía a los otros niños repetir, aceptando que su abuela lo trataba como una ocurrencia tardía, aceptando que así eran las cosas. Ya había aprendido la lección que a mí me llevó décadas desaprender, que no era suficiente y nunca lo sería. Le puse el abrigo, lo ayudé en completo silencio y nos fuimos. No dije adiós, no expliqué, no hice una escena, simplemente me fui. Detrás de nosotros escuché a mi madre llamando mi nombre, pero no me di la vuelta, no la reconocí, solo seguí caminando. Llegamos a casa y le preparé chocolate caliente con malvaviscos extra. Y le dejé comer las galletas de reserva que habíamos hecho la noche anterior, con chispas de chocolate, sus favoritas. Parecía estar bien, probablemente aliviado de haber salido de tanta tensión. Vimos una película juntos, una de dibujos animados sobre dragones, y se quedó dormido a mitad, acurrucado a mi lado en el sofá. Me quedé allí después de que se fue a la cama, mirando la pared, tratando de procesar lo que acababa de pasar, intentando entender cómo mi propia madre podía ser tan cruel, tan indiferente, con un niño, con mi hijo. Exactamente a las 10:13 de la noche, mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi padre, transfiere la hipoteca mañana. No llegues tarde. Ni una pregunta sobre por qué nos habíamos ido, ni una muestra de preocupación por Isen, ni siquiera una mínima mención de lo sucedido, solo una exigencia por la transferencia mensual de la hipoteca que esperaban que hiciera, parte de algún ridículo portafolio de inversiones familiares que mi padre había montado años atrás, al que yo había sido lo bastante ingenua para acceder. Cuando compré mi casa, mi padre me convenció de estructurar todo a través de ese sistema familiar de cuentas, dijo que construiría patrimonio para todos y crearía riqueza generacional. Tenía gráficos, hojas de cálculo, y lo hizo sonar tan lógico. En otras palabras, quería control sobre mis finanzas, incluso después de que me había negado a dejarlo ser cotitular. La estructura era simple, yo pagaba a un fondo familiar, ellos lo distribuían en varias inversiones, y en teoría todos se beneficiaban. En la práctica, eso significaba que mis padres tenían acceso total a mis finanzas y podían manipular el flujo cuando les convenía. Sabían cuándo me pagaban, cuánto ganaba, en qué gastaba, todo. Llevaba meses planeando salir de ese acuerdo, pero siempre lo posponía porque las confrontaciones con ellos parecían inútiles. Cada vez que pensaba en mencionarlo, me convencía de no hacerlo, me decía que no valía la pena discutir, que era más fácil seguir fingiendo normalidad. Pero ya no. Me quedé mirando el mensaje de mi padre hasta que la pantalla se apagó. No respondí, solo pensé en cuántas veces había excusado su comportamiento, en cuántas fiestas había dejado pasar, en cuántas ocasiones me había convencido de que familia significaba tolerar la falta de respeto, porque así son ellos. Pero ver a mi hijo ser humillado así, sin motivo, solo para ponerlo en su lugar, algo dentro de mí se apagó, se volvió frío, decidido. Decidí que transferiría la hipoteca a la mañana siguiente, pero no de la manera que mi padre esperaba y desde luego no para su beneficio. Al día siguiente era viernes, me levanté temprano, le hice a Isen panqueques con chispas de chocolate en forma de carita sonriente, lo llevé a la escuela con un abrazo que duró quizá 10 segundos más de lo habitual. Luego me senté frente al ordenador y abrí todos los documentos financieros que había estado ignorando durante los últimos 3 años. La cuenta de inversión familiar que mi padre había establecido era más complicada de lo que pensaba. Mi hipoteca no estaba realmente vinculada al fideicomiso principal, sino en un vehículo separado que mi padre controlaba, aunque yo figuraba como copropietaria. Lo había estructurado así intencionalmente, acceso sin responsabilidad, típico de él. Pasé 2 horas al teléfono con mi banco, el representante fue paciente, me explicó todo, transfirió mi hipoteca completamente fuera del sistema familiar y la movió a una cuenta personal directa, una ruptura limpia. Luego me eliminé de todas las conexiones financieras compartidas que teníamos, cuentas de inversión, fondos de emergencia, todo. Cada hilo que conectaba mi dinero con el suyo, lo corté. Mi nombre, mi dinero, mi control.
Simple. No les dije nada, no expliqué, solo lo hice. Las transferencias aparecerían en sus cuentas el lunes y verían exactamente lo que había pasado. Me había ido por completo, sin aviso, sin negociación, sin oportunidad de hacerme cambiar de opinión. Ese día pasó sin llamadas, sin mensajes, sin nadie preguntando si Isen estaba bien o por qué nos habíamos ido temprano de la cena de Acción de Gracias. Era como si nada hubiera pasado. En sus mentes, papá había exigido la transferencia de la hipoteca y eso significaba que todo estaba resuelto, negocios como de costumbre en la fábrica de disfunción. Mamá incluso publicó fotos de la mesa en internet con subtítulos sobre familia, gratitud y amor, fotos del banquete después de que nos fuimos, todos los demás sonriendo. Amor, esa palabra casi me hizo reír, nos había borrado de la historia por completo, como si nunca hubiéramos estado allí. El sábado, Isen tuvo un partido de fútbol, Ryan apareció como siempre, con su hija menor. Ryan es el único en mi familia que es constante, aparece por nosotros incluso cuando no tiene por qué hacerlo. Su hija y Isen son muy unidos, se llevan solo un año, corrieron después del partido jugando a atraparse con los otros niños. Después del partido, mientras los pequeños corrían por el campo, Ryan finalmente me preguntó qué había pasado en Acción de Gracias. Dijo que mamá había contado a todos que Isen se había portado mal y que ella le estaba enseñando respeto. Según su versión, Isen había sido grosero en la cena, había contestado mal y se negó a comer lo que se sirvió. Nada de eso era cierto, pero no importaba, ella había creado su historia y todos la habían creído. Le pregunté si él lo creía, negó con la cabeza de inmediato, dijo que había visto cómo mamá hablaba con Isen antes y que no se creía su versión ni por un segundo. Había notado cosas a lo largo de los años. La manera en que ella se iluminaba con los otros nietos pero apenas reconocía a Isen, los diferentes estándares, la crueldad casual disfrazada de disciplina. Entonces Ryan me preguntó algo que me sorprendió, ¿qué quieres que haga? No fue qué pasó, ni cómo puedo ayudarte, sino qué quieres que haga, como si ya hubiera decidido ponerse de mi lado y solo esperara instrucciones, como si hubiera estado esperando permiso para dejar de fingir que todo estaba bien. Le dije la verdad, estaba harta. Harta de los chantajes emocionales, de la manipulación financiera, de las apariencias, harta de desempeñar el papel de hija agradecida mientras trataban a mi hijo como basura, harta de justificar su comportamiento, de poner excusas. Le dije que quería salir, completamente, del fideicomiso familiar, de las cuentas de inversión, de todo. Ryan no parpadeó, no intentó disuadirme, no mencionó terapia familiar ni mediación, ni ninguno de esos parches que la gente suele usar para tapar las dinámicas familiares tóxicas. Solo dijo que entendía, me contó que él y su esposa habían notado cómo mamá y papá nos trataban desde hacía años, pero no querían interferir. Habían hablado del tema varias veces, incluso debatido si decir algo, su esposa había querido intervenir más de una vez, pero Ryan la había detenido, sin querer provocar conflictos. Le dije que no tenía que interferir, solo dejar de protegerlos de las consecuencias, dejar de suavizar las cosas, dejar de fingir que su comportamiento era aceptable solo para mantener la paz. Esa noche, mientras acostaba a Isen, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mamá, una foto de los hijos de mi hermana sosteniendo los restos del pastel de queso como trofeos, tenedores en mano, enormes sonrisas. Estaban en la encimera de la cocina de mis padres, el mismo lugar donde Isen había estado esperando su postre horas antes. El pie de foto decía, la próxima vez quizá Isen se gane una porción. Me quedé mirando la foto un minuto entero, tratando de decidir si lo hacía con crueldad deliberada o si realmente creía que era gracioso, si de verdad pensaba que eso era apropiado. En cualquier caso, no importaba, la intención no importaba, el impacto era el mismo. No se la mostré a Isen, simplemente borré la foto y bloqueé su número, luego bloqueé a papá y también a mi hermana, limpieza total. A la mañana siguiente llamé a Ryan y le dije que quería salir de todo lo relacionado con nuestros padres, el fideicomiso, las inversiones familiares, todo el sistema. Querían actuar como si no perteneciera, perfecto, estaban a punto de descubrir lo que eso realmente significaba. Ryan aceptó sin dudar, dijo que llamaría al abogado de la familia para hacerlo oficial. Pude oír el peso en su voz, no era lástima, era determinación, como si también hubiera estado esperando este momento, como si supiera que llegaría tarde o temprano. A mediados de la semana, papá llamó 2 veces. No respondí. El mensaje de voz que dejó sonaba ensayado, una mezcla de decepción y control. Dijo que había notado algunos movimientos en las cuentas y quería asegurarse de que no hubiera malentendidos. Su voz era calmada, pero tensa, la voz de alguien que intenta mantener el control mientras lo siente escaparse. No había malentendidos.
Por primera vez en mi vida, lo tenía todo claro. Abrí mi computadora esa noche y comencé a escribir todo, cada comentario, cada desprecio, cada vez que habían elegido a mis hermanos por encima de mí, cada cumplido envenenado disfrazado de consejo, cada vez que me dijeron que era demasiado sensible, demasiado fría, demasiado desagradecida, cada episodio que podía recordar desde la infancia. No lo hice por ellos, lo hice por mí, para no olvidar nunca por qué estaba haciendo esto, para cuando llegara la culpa, y sabía que llegaría, tener pruebas, evidencia, un registro exacto de por qué era necesario. El Día de Acción de Gracias no fue solo la gota que colmó el vaso, fue la prueba, la confirmación de que nunca cambiarían, de que nunca me verían, de que nunca dejarían de intentar controlar la narrativa. Prueba de que esperar algo diferente solo era prepararme para más decepción. Una semana después, mamá envió uno de sus clásicos correos grupales, asunto, planes de Navidad, con suficientes signos de exclamación como para hacerlo parecer una celebración en lugar de control de daños. Tenía una plantilla que usaba cada año, probablemente guardada en borradores, solo actualizaba las fechas y los detalles. Enumeraba todo como si nada hubiera pasado, quién traería qué, a qué hora se serviría la cena, como quería que todos usáramos suéteres a juego por la unidad familiar. Incluso había elegido los suéteres, con enlaces a las tiendas y tallas para cada uno. Ni una mención a Isen, ni una palabra sobre lo que le había dicho, ni un reconocimiento de que nos habíamos marchado, ni disculpa implícita o explícita. Cerraba el correo con un absurdo mensaje sobre dejar atrás las tensiones del pasado y empezar de nuevo por el bien de los nietos. Esa era su versión de una disculpa, pintarse como mediadora mientras barría su crueldad debajo de la alfombra, actuar como si fuera la persona madura al seguir adelante, como si todos simplemente tuviéramos que superarlo. No respondí, no hacía falta. 2 días después, Ryan llamó, dijo que se había reunido con el abogado de la familia, y como habíamos discutido, el fideicomiso podía dividirse. Técnicamente difícil, pero no imposible. Cada uno tendría control sobre su parte, y una vez separada la mía, mis padres perderían cualquier derecho sobre su manejo. Tomaría algo de papeleo, algo de tiempo, pero era factible. Dije que sí de inmediato, sin dudar, sin pedir tiempo para pensarlo, solo sí. Ryan dudó un instante, dijo que papá ya se había enterado a través del bufete e intentó retrasar el proceso, alegando que yo estaba siendo emocional y que todo se calmaría una vez que ella se tranquilice, como si estuviera teniendo un colapso momentáneo en lugar de tomar una decisión racional basada en décadas de evidencia. Me llamó emocional, esa fue su defensa, como si esto fuera un arrebato de hormonas en lugar de 37 años siendo tratada como una hija de segunda clase, en lugar de ver a mi hijo ser tratado igual, en lugar de simplemente haber tenido suficiente. Ryan me envió una copia del correo de papá al abogado. En él, papá escribió, Laura está inestable en este momento, por favor no tomen acciones irreversibles basadas en un arrebato temporal, necesitamos tiempo para que las cosas se enfríen. Leí esa línea 3 veces. No dijo que estuviera dolida, no dijo que tuviera razón, no reconoció ningún error de su parte, dijo que estaba inestable, como si el problema fuera mi percepción y no su comportamiento. Más tarde esa noche, Ryan me envió un mensaje, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Respondí, absolutamente. Y no lo hagas solo por mí, hazlo para que tus hijos no crezcan pensando que esto es normal. Ryan no respondió por unos minutos, y luego escribió, entonces nosotros tampoco iremos a Navidad. Fue en ese momento cuando todo cambió. Ya no era solo la hija difícil, era la que finalmente rompió el hechizo, y Ryan también lo estaba rompiendo. Mamá intentó llamarme 3 veces en un solo día, ignoré cada intento. Finalmente envió un mensaje de texto, no sé qué mentiras te está metiendo Ryan, pero estás dejando que destruya esta familia. La clásica evasión, sin admitir nada, sin asumir responsabilidad, solo una desesperada lucha por controlar la narrativa. Culpar a Ryan, culparme a mí, culpar a cualquiera menos a sí misma. Se lo reenvié a Ryan y él respondió con una sola línea, tiene miedo. Bien. Luego me escribió mi hermana, dijo que mamá estaba llorando en la cocina y papá caminaba de un lado a otro, como siempre hacía cuando las cosas no salían como quería. Preguntó qué estaba pasando realmente y dijo que esperaba que no estuviéramos exagerando por ese asunto del postre. Ese asunto del postre, como si fuera nada, como si humillar a un niño fuera un simple error social que después se podría reír. Le hice una sola pregunta, ¿viste lo que mamá le hizo a Isen en Acción de Gracias? No respondió. ¿Viste la cara que puso? ¿Preguntaste siquiera por qué nos fuimos? Silencio. Lo dejé así, y desde entonces no ha vuelto a escribirme. Unas noches después, alguien llamó a mi puerta. Ya casi oscurecía.
Isen estaba terminando su tarea en la mesa, resolviendo una hoja de matemáticas. Miré por la mirilla, era mi padre, de pie en el porche, con gesto frustrado e impaciente. No abrí. Golpeó de nuevo, más fuerte, se movió de un pie a otro, revisó su teléfono y volvió a tocar una tercera vez, cada golpe más insistente, más exigente. Isen preguntó quién era. Le dije, nadie importante. Y por primera vez en mi vida, lo decía en serio. No lo decía por rabia ni por convencerme de algo, de verdad no necesitaba nada de ellos, no quería nada de ellos. Se habían vuelto irrelevantes en mi vida, en todos los sentidos que importaban, y eso los aterraba más que cualquier otra cosa. Para la semana de Navidad, pensé que se habrían rendido. Ya habían intentado la culpa, el control, el silencio e incluso la humillación pública. Nada funcionó. Creí que tal vez por fin lo dejarían pasar, que seguirían adelante. Pero no lo hicieron. El 21 de diciembre recibí una carta certificada, tuve que firmar para recogerla, un sobre grueso con el nombre de mi padre como remitente. Dentro había una carta del contador familiar sobre la división del fideicomiso y graves complicaciones fiscales que pueden surgir de decisiones motivadas por emociones. En negritas decía, recomendamos encarecidamente no realizar acciones precipitadas que puedan afectar la propiedad familiar y el patrimonio a largo plazo. La carta se extendía por 3 páginas llenas de jerga financiera y advertencias sobre posibles consecuencias. Era claramente un intento de asustarme, de hacerme pensar que estaba cometiendo un gran error, que me arrepentiría económicamente. La leí en mi cocina mientras Isen trabajaba en un proyecto escolar en la mesa, algo sobre pingüinos. No dije nada, solo doblé la carta, la metí de nuevo en el sobre y la tiré a la basura. Todavía pensaban que estaba mintiendo, que si lo alargaban lo suficiente y me ponían suficiente presión económica, cedería. No entendían que ya había tomado mi decisión, que nada de lo que dijeran o hicieran cambiaría eso. Pero estaban presionando demasiado, y lo peor era que me subestimaban. Le envié una foto de la carta a Ryan. Me llamó 5 minutos después. Hay algo que necesitas ver, dijo. Me envió por correo una copia escaneada de un documento antiguo, una enmienda al acuerdo de la Casa del Lago, la propiedad que habían remodelado en una gran segunda residencia hacía unos 10 años. Hace 10 años, cuando ayudé con parte del pago inicial, $15,000 que les presté, me agregaron como cotitular temporalmente, solo hasta que refinanciaran. Nadie quitó mi nombre. Tal vez lo olvidaron, o tal vez no. Tal vez lo dejaron ahí pensando que algún día podrían usarlo como ventaja. De cualquier forma, seguía ahí. Ryan había visto los documentos el año pasado, cuando refinanciaba su propia casa. Si mi nombre aún estaba en la escritura, no podían hacer nada importante con la propiedad, venderla, alquilarla o transferirla sin mi consentimiento por escrito. Están intentando alquilarla a una empresa este verano, dijo Ryan, por mucho dinero, como 5 cifras al mes. Ya están en conversaciones y han firmado acuerdos preliminares. Me quedé en silencio, no porque me sorprendiera la ambición, sino porque nunca me lo habían mencionado, ni una advertencia, ni una cortesía, ni siquiera una falsa oferta de incluirme. Planeaban ganar una fortuna con una propiedad que yo ayudé a pagar y no habían dicho una palabra. ¿Quieres bloquearlo?, preguntó Ryan. Absolutamente. Me envió la información de contacto de la empresa de administración de la propiedad. Esa misma noche les escribí un correo formal con mi declaración de copropiedad, una copia de la escritura original con mi nombre resaltado y un mensaje claro, no autorizaba el uso comercial ni firmaría ningún acuerdo. 2 días después, todo era oficial. Mamá llamó 6 veces seguidas, no contesté. Luego dejó un mensaje de voz, empezó tranquila, luego no. Dijo que estaba saboteando las metas financieras de la familia, que Isen necesitaba aprender su lugar, que si seguía así me arrepentiría. Su voz se volvió cada vez más aguda y tensa hasta que prácticamente gritaba en el teléfono. Y entonces dijo la frase que lo selló todo: tienes suerte de que no dijéramos algo peor, él se portó mal y los dos necesitan aprender humildad. Lo admitió. Finalmente. No se arrepentía, se sentía justificada. En su mente, Isen lo había merecido. En su mente, el problema era yo, por no aceptar mi lugar en su jerarquía. Reenvié el mensaje a Ryan, sin comentario, solo lo envié. 1 hora después, él me escribió: hemos terminado oficialmente. Y entonces pasó algo inesperado. La noche siguiente, Ryan y su esposa vinieron a mi casa con todos los regalos de Navidad que nuestros padres habían dejado para sus hijos, aún envueltos, 6 cajas de distintos tamaños. Las colocaron en el suelo de mi sala sin explicación. Si van a tratar a tu hijo como a un extraño,
dijo Ryan, no tienen derecho a consentir a los míos. Los abrimos juntos. Mi sobrina y mi sobrino jugaron con Isen como si nada hubiera pasado, se rieron, compartieron, se turnaron. Sin tensión, sin explicaciones incómodas. Solo niños siendo niños, como debería ser. Isen tomó una caja con la etiqueta para nuestro nieto perfecto y me miró con duda. Asentí. Dentro había un dron con control remoto, nuevo, de gama alta, debía costar al menos $200. Miró a Ryan sorprendido y él sonrió, supongo que al final encontró al niño correcto. Más tarde, cuando los niños ya dormían arriba, en la habitación de Isen, haciendo una pijamada improvisada, Ryan me contó que papá lo había llamado. Sonaba frío, enfadado, paranoico. Le preguntó si yo estaba mentalmente estable, si pensaba que necesitaba intervención, insinuó que tal vez estaba teniendo algún tipo de crisis y que necesitaba ayuda profesional. Ryan le dijo que no, que yo era la persona más estable de la familia, la única que realmente enfrentaba la realidad en lugar de esconderse de ella. Luego le dijo que no volviera a llamar y colgó antes de que papá pudiera responder. Me quedé en mi cocina, con los brazos cruzados, mirando la nieve caer afuera, sintiéndome tranquila por primera vez en años. Pero sabía que no duraría. No estaban acostumbrados a perder, ni a no conseguir lo que querían. Algo más grande se acercaba, aunque no esperaba que llegara el día del cumpleaños de Ryan. Su cumpleaños era el 7 de enero. Durante años, era la única reunión familiar que se sentía genuina, sin juegos, sin discursos, sin actuaciones, solo gente relajándose en lugar de fingir ser una postal navideña. Pizza, pastel, quizá algunos juegos de mesa, algo sencillo y cómodo. Este año Ryan dijo que no haría nada, que quería mantenerlo tranquilo, tal vez cenar con su familia inmediata, nada grande. Le dije que pasaríamos con cupcakes, idea de Isen. Quería hacer cupcakes de confeti con glaseado azul porque el color favorito del tío Ryan es el azul. Ryan dijo que sonaba perfecto. Pero nuestros padres tenían otros planes. A las 5:41 de la tarde de ese día, mientras Isen y yo íbamos camino a casa de Ryan con una caja de cupcakes cuidadosamente decorados, recibí una notificación, nueva publicación de Facebook de mamá. Múltiples fotos, una imagen profesional de la casa del lago completamente decorada, luces por todas partes, un gran cartel de feliz cumpleaños colgado en el porche, 2 largas mesas cubiertas de comida. Parecía que había contratado un servicio de catering caro. El pie de foto decía, fiesta sorpresa para nuestro increíble hijo, no podíamos dejar que pasara el día sin celebrar al hombre que mantiene unida a nuestra familia. Tan orgullosos de ti, Ryan. Etiquetó a Ryan, a su esposa, a sus 3 hijos, a media familia extendida, pero no a mí. Las fotos mostraban al menos a 40 personas, todos bien vestidos, todos sonriendo. No le habían dicho nada a Ryan ni a su esposa, no habían preguntado si quería hacerlo, simplemente organizaron una fiesta y la anunciaron en línea, asumiendo que podían obligarnos a todos a compartir el mismo espacio y fingir, asumiendo que Ryan aparecería, sonreiría y seguiría el juego, como siempre habíamos hecho. Llamé a Ryan, contestó al primer tono. ¿Qué demonios es esto?, dijo con voz tensa y enfadada. Escuché a su esposa de fondo preguntando qué pasaba. Cuando llegamos a su casa 10 minutos después, estaba furioso. Su teléfono no paraba de recibir mensajes de familiares y amigos preguntando a qué hora era la fiesta, porque no habían recibido invitación, si podían llevar algo. Su esposa intentaba mantener la calma por los niños, que acababan de darse cuenta de que había una fiesta y no estaban invitados, solo declarados públicamente como invitados por unos abuelos que ni siquiera se habían molestado en comunicarse con ellos. Ryan caminaba de un lado a otro en la cocina, leyendo los mensajes en voz alta, cada uno poniéndolo más furioso. Me están tratando como una marioneta, dijo, como si solo tuviera que bailar porque ellos decidieron algo. Luego me miró, vamos. Le pregunté a dónde. A la fiesta, respondió. No vamos a interrumpirla, vamos a recuperarla. 20 minutos después llegamos a la casa del lago. Había autos por todas partes, tuvimos que estacionar sobre el césped. Isen se quedó en el coche con sus primos viendo una película en mi teléfono, Ryan les dijo que regresaríamos en 5 minutos. El lugar estaba lleno. Los autos se alineaban en la entrada y se extendían por la carretera. Sonaba música suave, algo instrumental que reconocí. Había parientes lejanos que no veía en años, vecinos de mis padres, una amiga del club de lectura de mamá que parecía incómoda cerca del patio. Todos vestidos elegantemente, todos con bebidas en la mano, todos fingiendo que esto era normal. Mamá nos vio primero, su rostro pasó por una serie de expresiones, sorpresa, alegría forzada,
preocupación, todo en 2 segundos. Abrió la boca, probablemente para decir algo dulce y vacío y recuperar el control de la historia, pero Ryan se adelantó, lo bastante alto para que lo oyeran los invitados cercanos. ¿Por qué publicaste una fiesta falsa en línea y lo hiciste parecer como si yo la hubiera planeado? Ella parpadeó, miró más allá de él, hacia mí, como si yo lo hubiera incitado. Queríamos sorprenderte, cariño, dijo. Ryan dio un paso adelante, con voz firme pero serena. No puedes usarme para montar una gira de redención familiar solo porque arruinaste las cosas con Laura y Ethan. Así no funciona esto. Papá apareció detrás de ella, en silencio, observando, con el rostro rojo y la vena de la sien marcada, la que siempre se notaba cuando intentaba no explotar. Ryan se volvió hacia los invitados, alzando la voz para que todos escucharan. Esto no fue idea mía, y si alguno de ustedes vino aquí pensando que era un evento familiar real, han sido engañados. Mis padres organizaron esta fiesta sin decirme nada, la publicaron en internet y pusieron mi nombre como si yo hubiera aceptado. No lo hice. Así que si están aquí para apoyarme, gracias, pero pueden irse, porque yo no me quedo. La gente se veía confundida. Alguien se rió nerviosamente, como si fuera una broma, y algunas personas empezaron a mirar sus teléfonos, probablemente buscando la publicación de mamá en Facebook para releerla. Mamá intentó hablar por encima de él, extendiendo la mano para tomarle el brazo. Solo querías una foto, la interrumpió Ryan, apartándose de su toque. Querías un botón de reinicio, querías que todo pareciera estar bien para no tener que enfrentar los problemas reales. Pero esta familia ya no está unida, y si sigues fingiendo, vas a terminar sola en mesas que preparas para personas que dejaron de venir hace años. Nos fuimos, simplemente nos dimos la vuelta y caminamos de regreso al coche. Detrás de nosotros escuché a mamá llamar a Ryan, luego a mí, y a papá diciendo algo sobre hacer una escena. No miré atrás, solo seguí caminando. En el camino a casa, Ethan preguntó si la fiesta había sido rara. Le dije que sí, pero que no nos habíamos quedado mucho tiempo. Asintió, satisfecho con esa respuesta, y volvió a su película. Más tarde esa noche, alrededor de las 11:30, recibí un mensaje de mamá: ¿estás destruyendo a esta familia? ¿Estás feliz ahora? Has puesto a Ryan en nuestra contra. Espero que tu amargura haya valido la pena. Siempre has estado celosa de lo que tienen los demás, siempre resentida, y ahora estás envenenando a Ryan con tu negatividad. No respondí, pero Ryan sí lo hizo, en el hilo grupal. Ella no se había dado cuenta de que todavía estábamos los dos en el grupo con mi hermana y nuestros padres. Si vuelves a hablarle así a Laura, escribió, te encontrarás cortada permanentemente de nosotros, del fideicomiso, de los nietos, de todo. Esta era tu última oportunidad de actuar como una madre. Fallaste. Fallaste a Laura durante 37 años, fallaste a Ethan en Acción de Gracias, y me fallaste hoy. Ya terminé de buscar excusas para ti. Los dos lo hemos hecho. Ella no respondió, ni papá tampoco. Mi hermana salió del chat sin decir nada, pero yo sabía lo que venía después, el dinero, el fideicomiso, el verdadero golpe. Comenzó 3 días después. Me desperté con un correo del administrador del fideicomiso, asunto firma de enmienda del fideicomiso completada. Ya sabía lo que significaba antes de abrirlo. Ryan había cumplido su palabra. El fideicomiso se había dividido oficialmente. Yo era ahora la única controladora de mi parte, completamente separada de mis padres. Su acceso había sido eliminado, cada conexión cortada legalmente. Al final del documento decía, efectivo de inmediato, los beneficiarios Robert y Diane son removidos de futuras distribuciones a discreción del cotitular. Ryan no solo me había ayudado a salir, también los había cortado a ellos. No fue una advertencia ni algo temporal, fue definitivo. Lo llamé, contestó al segundo tono. No dijo nada al principio, solo esperó. Finalmente dijo, estarán en tu puerta antes del atardecer. Prepárate. Tenía razón. A las 4:17 de la tarde hubo un golpe en la puerta. Un solo golpe, y luego silencio. Miré por la mirilla, mis padres estaban parados en la acera, no en el porche, sin acercarse a la puerta, solo de pie en la vía pública, como si no supieran si pertenecían allí, como si necesitaran permiso para acercarse. Abrí la puerta, pero no salí ni los invité a pasar. Mamá sonrió con esa sonrisa ensayada, la que usaba con clientes difíciles en sus labores de voluntariado. ¿Podemos hablar un momento, cariño? ¿De qué?, respondí. Papá habló, con voz cuidadosamente controlada. Esto es familia. La familia no resuelve las cosas por medio de abogados.
Le dije que era gracioso, viniendo de un hombre que usó contratos e hipotecas como armas, que trató de manipularme con acuerdos financieros durante toda mi vida adulta. Mamá dio un paso adelante, con las manos entrelazadas como si rezara. Solo queremos encontrar el camino de vuelta. No queríamos que las cosas llegaran tan lejos. Le pregunté qué quería decir exactamente, cuando le dijo a mi hijo que no se había ganado el postre, cuando se burló de mí en correos, cuando usó el cumpleaños de Ryan para montar una imagen pública falsa sin su permiso, cuando me envió aquella foto con el pie de la próxima vez quizá Isen se gane su postre. No respondió, solo bajó la voz a ese tono suave y razonable. Nos disculparemos con Isen. Nos sentaremos con él y le explicaremos. Estamos listos para admitir que nos equivocamos en cómo manejamos las cosas. Esperé. Nada más. Ninguna disculpa real, ninguna responsabilidad, solo una oferta para escenificar una si aceptaba sus condiciones, si volvía, si me sometía de nuevo. Ya no necesitamos eso, le dije. Son una lección, no un legado. Cerré la puerta. Sin gritos, sin amenazas, solo el final. A través de la puerta escuché a mamá decir algo a papá, pero ya me había alejado. Esa noche ella envió un largo correo electrónico, 5 párrafos de melodrama, perdón fingido, sentimientos heridos, como la familia debía permanecer unida. Afirmó que Ryan estaba siendo manipulado por mí, dijo que estábamos robándole su futuro, destruyendo lo que habían construido, haciéndolos quedar mal ante la familia extendida. El correo seguía y seguía, repasando cada táctica de manipulación conocida. La última frase, te arrepentirás cuando ya no estemos, cuando estés sola y te des cuenta de lo que tiraste a la basura. No respondí. Lo reenvié a Ryan.